Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, Balada de las lenguas envidiosas, poema de Francois Villon, poeta francés del siglo XV, escritor marginal, fundador de la así denominada poesía maldita, perseguido, encarcelado y ahorcado por haber estado involucrado en robos y en un asesinato. Vida azarosa, errante y enamoradiza, pero muy parecida a la de los poetas rupestres nuestros. La conciencia poética de Francois Villon tiene como centro la tensión corporal vuelta existencial, esto es, el cuerpo como objeto de sátira, ridiculización y vergüenzas, el cuerpo como máscara de la moral, malabarismo verbal y sede del sufrimiento y de la exhibición pública. La carne, que tanto hemos nutrido, ha tiempo que está podrida y devorada, y los huesos siendo polvo y ceniza. No es nada fácil burlarse, mofarse y ridiculizar el cuerpo humano, como carne, huesos, nervios, vísceras, uñas, bostezos, flatulencias, sangre, orines, excremento, diarreas, etc. No es sencillo. Se requiere bastante sentido del humor y una idea clara de que se va contra la tradición y las concepciones idealistas de la belleza corporal y del espíritu de una época. Pero siempre hay disidentes, un arcaico, un rupestre o un poeta maldito, que se oponen o al menos capaces son de atreverse a denunciar mediante la broma, la poesía, la diatriba o las baladas los excesos de las clases sociales que se asumen superiores simplemente por cómo visten o cubren su cuerpo, y por esos discursos banales, llenos de vituperios, o sea, de habladurías, que hay en sus lenguas y salen de sus bocas ofensivamente hacia los otros. Una de las creaciones más divertidas, picarescas, críticas y celebradas, quizás, junto a la balada de los ahorcados, escrita cuando esperaba su ejecución en la horca, sea también la balada de las lenguas envidiosas, en la cual el gran desheredado, pobre y sabio, además de poeta maldito, Francois Villon pone en escena el sufrimiento del cuerpo, de reyes y príncipes, ajenos a los espacios marginados y malolientes, de los putrefactos desagües y de las tareas domésticas, por su pertenencia a la nobleza. Son concebidos como lugares de vicio y vergüenzas de los que hay que mantenerse lejos. El lugar propio del cuerpo de los privilegiados pertenece a los amplios y perfumados pasillos, corredores e iluminados salones cortesanos. Probablemente en el siglo XV se exaspera el tema del martirio y el sufrimiento del cuerpo y del corazón frente a la primacía del espíritu y de la cabeza, sede de todo misticismo, fe y razón, altamente ponderados a lo largo de la Edad Media. No existe vergüenza más grande para reyes nobles que el verse desnudos públicamente ante los ojos de la plebe y desprotegidos de sus suntuosas prendas y vestidos de oropel. Para los nobles del siglo XV, advertirse de todos es símbolo de vergüenza, pobreza, bajeza, hediondez y pérdida de poder, aunque
El poder da lugar a la ingenuidad y los reyes pueden ser convencidos de que hay trajes nuevos, vestimentas o atuendos únicos e invisibles con el que pueden pasear desnudos por la ciudad. El cuerpo, para las cortes medievales y para los nobles renacentistas, es algo así como un templo, lugar sagrado, depósito de toda creciente riqueza al que hay que mantener exageradamente ornamentado y a la moda, procurando distancia con respecto a aquellos sitios y acciones que lo contaminen o lo vinculen con realidades sucias, depositarias de malvivientes, ladrones, matones, prostíbulos, razón por la cual Francois Villon es capaz de burlarse y exhibir la locura en la que puede caer la refinada moral y sensibilidad de la nobleza, cuando se le pone en contacto con antípodas a la realidad, bajo la que conciben un cuerpo sano, hermoso y gozoso, frente a un cuerpo decrépito y perecedero. La letra de la balada de las lenguas envidiosas de Francois Villon dice así: que en rejalgar y anhídrido arsenioso, en sulfuro amarillo y en calviva, en pez y hollín disueltas en colada, hechas con pis y cacas de judía, en plomo hirviente que las desmenuce, en agua sucia de leprosarias, en raspones de pies y ropa vieja, en sangre de aspid y diversas víboras, en hiel de lobos, zorros y tejones, las lenguas envidiosas sean fritas. Que con sesos de un gato que ni pesque, por no mojarse, y de podrida encía, o con los de un mastín también roñoso, goteándole de rabia la saliva, con, en sus propias babas cocinados, los pedacitos de una mula tísica, en agua en que hunden el hocico y boca ranas, ratones, sapos, lagartijas, serpientes, ratas y otras nobles bestias, las lenguas envidiosas sean fritas. Que en sublimado, peligroso al tacto, sobre el ombligo de una sierpe viva, en las sangres expuestas en las ollas del barbero cuando la luna brille, una ya negra, la otra verde oscuro, en los tachos en donde las nodrizas raspan pañales y en las palanganas en que se lavan las venales ninfas. Quien no me entienda nunca fue a burdeles. Las lenguas envidiosas sean fritas. Pasad, príncipe, luego estos manjares. Si no tenéis tamiz, ni tenéis criba, por los fondillos de cagadas bragas, pero antes, que en soretes de porcina, las lenguas envidiosas sean fritas. Se cuenta que el poeta maldito frecuentaba, junto a sus compañeros golfos estudiantes, tanto las aulas como los burdeles. Un día inició una bronca con un fraile pícaro que le disputaba los favores gratuitos de una linda dama. Fue un caso de arrebato. Francois, que iba perdiendo la pelea, recurrió a la daga que llevaba en el cinto, hirió de muerte al rival en amores e intentó esconderse en el denso laberinto callejero del maloliente y oscuro París, hábitat de parias y mendigos, donde la miseria y el frío son el pan de cada día.
Fue apresado François Villon, pero tuvo suerte, pues el canónigo Guillaumin de Villon, su padrino y tutor, que le dio el apellido con el que ganaría la fama, le consiguió una carta de remisión, con la cual tendría libertad provisional a cambio de la promesa de no delinquir más, y juró François enmendarse, cosa que jamás cumplió, pues con frecuencia se le veía en una y otra vez implicado en riñas, conflictos y robos. Desapareció, se dice, en 1463. Arturo Mesa, en su cassette titulado 70 centavos, de 1989, hace una versión de este tema, que él mismo musicaliza e interpreta. Así que escuchemos Lenguas Viperinas. Si bien no en un poeta maldito, sí en el rupestre y poeta de ningún lugar. Acompañan a la canción imágenes del film Rango, cinta animada por computadora dirigida por Gore Verbinski, del 2011. En rojo, azufre, en azufre amarillo, en arsénico, en salitre y en cal viva, en plomo derretido que mejor las devore, en cebo y brea obtenidos de colada, hecha de orina y menstruo de fanática, en agua de lavar piernas leprosas, en sangre de áspid y drogas venenosas, en hiel de lobos, de zorras y tejones sean fritas las lenguas envidiosas. En sexo de gato que odie pescar, negro y tan viejo que ya no tenga dientes, o de un mastín decrépito pues que lo mismo da, rabioso espumeante de baba y de saliva, en el sudor de un marica jadeante, cortado en pedacitos con muy buenas tijeras, el lodo que contenga ratas hocicudas, ranas, sapos y bestias asquerosas, víboras, lagartos y raros pajarracos sean fritas las lenguas envidiosas. Oh, lenguas envidiosas. De Sodoma y Gomorra, y en el prepucio de un fascista acidoso, en vómito peligroso al olfato, y en el fundillo de un obispo gordo, en sangre que se seca en recipientes, en las prisiones de los militares, y que a veces es negra como sus conciencias, en chancros y tumores y en esas sucias tinas donde las criadas lavan los pañales, en sangre de letrinas, de putas lujuriosas, y quien no me entienda, que no se haga pendejo y sean fritas las lenguas envidiosas. Oh, lenguas envidiosas, oh, lenguas viperinas, oh,
pedazos si no tenéis tamiz. Cribaos cedazo. Podéis usar unos calzones embarrados, pero un minuto antes en mierda de marrano se han fritado las lenguas envidiosas. Oh, lenguas envidiosas. Oh, lenguas aduladoras. Oh, lenguas mentirosas. Oh, lenguas criticonas. Oh, lenguas lujuriosas. Oh, lenguas perezosas. Oh, oh, bla 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 bla. Oh, bla 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 bla. Oh, 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 ay, Dios, nos has perversidad. Oh, lenguas asesinas. Oh, lenguas mentirosas. Oh, lenguas criticonas. Oh, lenguas rock and rolleras. Oh, bla 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 bla. Oh, bla 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 bla. De la misma manera que en el siglo XV François Villon, con su balada que ridiculiza el cuerpo de la nobleza y sugiere el lugar al que debería enviarse para su castigo a las lenguas envidiosas. Igualmente Schopenhauer, en el plano de la metafísica, se burla del idealismo alemán, rebajando el cuerpo a solamente un lugar provisional de la mirada y sede de placeres fugaces condicionados por el deseo, sufrimiento y aflicciones prolongadas. Un ejemplo también es el discurso cinematográfico de Luis Buñuel, que no se cansa de poner a la vista la obsesión y fascinación por la piel, la carne, el cuerpo. El cuerpo, tanto de las clases altas como de las bajas, tiene sus discretos encantos. El cuerpo humano, frente a la luz de un espíritu absoluto que se realiza en la historia, sería la sede palpable de la voluntad, como representación en donde las formas para huir del dolor es olvidarse de existir como sujetos deseantes de riquezas, famas y honores, y asimismo dejar de explotar y de mercantilizar el cuerpo mediante la exhibición, la pornografía y la obscenidad, tal y como se hace hoy en día en la esfera del ciberespacio. Al día de hoy, el cuerpo está presente en las pantallas de los dispositivos de comunicación e información. Todas las pantallas muestran trajes nuevos, que nada cubren, pues se trata ahora no de ocultar, sino de enseñar, de mostrar, pero sin aliviar o subsanar el deseo calculado de ocultar la naturaleza de la carne y de la lengua. Diría Schopenhauer que por naturaleza las lenguas, le hace los discursos, son viperinas o envidiosos, pero que siempre adornamos o disfrazamos con maquillajes o cosmetologías para no mostrar el espectáculo de su decrepitud. Por cierto, esta balada recuerda al cuento del traje nuevo del emperador, posiblemente una fábula popular del siglo XIV que popularizó el cuentista Hans Christian Andersen, en donde hace alusión a dos tipos pasados de lanza
Dos charlatanes que ostentaban ser los mejores sastres del reino, capaces de hilvanar un traje totalmente novedoso que solo los auténticos descendientes de la nobleza e inteligentes podían ver, según ellos. En la fábula de El traje nuevo del emperador, los charlatanes pedían dinero anticipadamente para poder cumplir la promesa de confeccionar el traje que cubriría el cuerpo del rey, cuando en verdad le estaban jugando una broma, pero en el fondo se trataba de exhibir la miseria humana de la carne, la piel, es decir, la fragilidad del cuerpo que constantemente requiere de maquillarse para aparentar lo que no es. Principio de toda moda y de todo discurso embaucador y de cirugías plásticas, cuyo primer cliente es el cuerpo. Exhibición y comercialización del cuerpo, como lo sabe hacer con suma eficacia la industria cultural y, por supuesto, el mercado, y ahora cada usuario en la red. No olvides o dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Quizás, como Francois Villon, Arthur Schopenhauer o Arturo Mesa, quieras dejar las pantallas y salir a la calle, romper el silencio de las masas y, como los niños, gritar que el rey, el poder, los influencers, las ladies, etc., van desnudas y que se cubren con los trajes de la prepotencia y sus lenguas charlatanas, envidiosas y viperinas. Lenguas envidiosas que, como los algodones de azúcar, se disuelven al menor soplo del viento de la crítica y, sobre todo, de la mirada sincera y franca.